It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. Es un gusto estar contigo de nuevo. Aquí empieza la magia. This is episode number 16, which is part of the series called Walk and Learn. The Netherlanders have 70 million inhabitants who own 22 million bicycles. It is certainly something very striking. This is why today I will teach vocabulary related to the bicycle culture. I will explain the use of verbs and idioms such as arrancar, prioridad, ciclorrutas, argot, calentamiento global, cultura ciudadana y ponerse las pilas. I will do this while the wind blows in my face on the Dutch roads. We will go from Kudelstaart to Amstelveen. It sounds cool, huh? So join me. If you want to learn Spanish as fast as possible, visit our website, learnspanishwithanatespeaker.com. When you're there, schedule a free appointment with me and then schedule your first conversation class. You will see that very soon you will speak Spanish so well that you will help me host this podcast. And no worries, if you just started to learn Spanish, I can speak in English with you wherever if necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it, believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Transmitimos este episodio en la bella ciudad de Kudelstaart, en Holanda, a 30 minutos de Ámsterdam. Hoy transmitimos desde Kudelstaart, mañana desde cualquier lugar, dentro o fuera del mundo. Stay tuned, the best is coming. Estén atentos, lo mejor está por comenzar. Y estoy a punto de arrancar en mi bicicleta porque voy de Kudelstaart a Amstelveen. Creo que así se pronuncia. Una ciudad que está bastante cerca de Ámsterdam. Y dije, estoy a punto de arrancar en mi bicicleta. El verbo arrancar o la palabra arrancar, para empezar de una vez, para empezar inmediatamente a explicar cosas del español, el verbo arrancar es un verbo que se utiliza para hablar de vehículos principalmente. Entonces, ¿cómo me estoy transportando en una bicicleta? Puedo decir que arranco en mi bicicleta por estas hermosas vías, arranco a pasear en mi bicicleta por estas hermosas vías de Holanda, y hay que decir que en realidad son hermosas porque están diseñadas para que justamente los ciclistas, todas las personas que quieran salir a pasear en sus bicicletas o hacer deporte, lo hagan con total seguridad. En estos momentos estoy viendo esa demarcación especial que hay en las vías con dos franjas rojas a cada lado de la vía para que los ciclistas puedan movilizarse, transportarse de un lugar a otro. Yo creería que incluso la extensión de carretera que hay destinada a los ciclistas es más amplia o más grande que para los vehículos. Si se suman estos dos fragmentos, estas dos porciones de carretera que están pintadas de un color rojizo, una especie de vino tinto fuerte, ¿sí? Y en la parte central está el espacio reservado para que los vehículos se movilicen. Pero además de todo esto, algo muy importante es que los vehículos respetan mucho a los ciclistas. Los ciclistas tienen la prioridad acá en las vías, en las carreteras de Holanda. Los que han estado en los Países Bajos deben saberlo. Lo han visto, lo han experimentado, así como lo estoy haciendo yo ahora mismo. Entonces, cuando un vehículo, un auto, un coche, un carro está pasando cerca de un ciclista, reduce su velocidad y
sobrepasa al ciclista de una manera muy respetuosa y justo en el momento que debe hacerlo. Eso es algo que no sucede en la gran mayoría de países del mundo, pero especialmente en muchos países de Latinoamérica, donde, si bien es cierto, hay lo que llamamos ciclorrutas o vías destinadas para las bicicletas, también es cierto que los dueños de vehículos, lamentablemente los dueños de coches, de carros, de autos, no respetan a los ciclistas. En Holanda sí se tiene la prioridad de respetar a todas las personas que se transportan en estos caballitos de acero, como también se les dice en el argot, en el ambiente deportivo de los ciclistas. El argot. Esa es una palabra muy interesante también, porque la palabra argot se refiere al vocabulario, a las expresiones que se utilizan en una determinada rama profesional. ¿Sí? Entonces, los médicos tienen un argot especial. Los médicos hablan de cirugía, hablan de estetoscopios, hablan de una gran cantidad de palabras relacionadas con su profesión. Eso es argot. Así cada profesión, cada deporte tiene su propio argot. Muy bien, es diferente a la palabra, digamos, dialecto, de la que hemos estado hablando en algunos podcasts. En el podcast de Mr. Bla 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 hago una explicación de lo que significa la palabra dialecto. Ahora pues no voy a explicar eso porque ya lo hice anteriormente. Si quieren recordar el significado de esa palabra, simplemente escuchen el podcast episode number 13. Creo que es ese episodio donde hago esa explicación que también es muy interesante y muy graciosa, porque invité en esa oportunidad a esos personajes: Manolo de España, Nico de Argentina, Mr. Bla Bla Bla, Juanjo de Colombia y por supuesto el amigo de México, Pancho. Entonces les recomiendo ese episodio para que refresquen la memoria y recuerden el significado de la palabra dialecto. Muy bien, entonces estábamos hablando de este recorrido en bicicleta por las vías de Holanda. Hablábamos de lo bien señalizadas que están, lo bien demarcadas que están y lo bien distribuidas que están para que las personas que se movilizan en bicicleta puedan transitar con completa seguridad. Muy bien. Ahora me gustaría compartirles, porque este es una especie de podcast espontáneo que estoy haciendo en medio de este viaje en bicicleta, sobre lo que estoy viendo en estos momentos. Estoy viendo unas vías que también tienen una gran cantidad de árboles a cada lado. Árboles, y las viviendas están muy, pero muy bien organizadas también. Pero algo que sí me llama la atención también bastante es que también hay puentes especiales para bicicletas. Si bien es cierto que en muchas ciudades se han construido puentes para peatones, tener puentes especiales para bicicletas es algo bastante, de alguna manera, novedoso, porque muchas ciudades no piensan en invertir en la construcción de un puente que requiere mucho dinero, o de puentes para bicicletas. Sí, generalmente invierten para la construcción de puentes para automóviles, para vehículos, ¿sí? Pero no es el caso de Holanda, definitivamente, donde
se le tiene prioridad especial a los ciclistas. La palabra prioridad es una palabra que utilizamos con mucha frecuencia, hay que decirlo, para referirnos a cosas que son más importantes que otras. ¿Sí? Ya lo habíamos dicho anteriormente que en Holanda se tiene prioridad con los ciclistas. ¿Sí? Hay otras ciudades del mundo o países del mundo donde tienen prioridad sobre los vehículos, increíblemente, pero es cierto. Por ejemplo, en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, California, que es una ciudad muy, pero muy linda, una ciudad hermosa, donde también estuve viviendo un año, se tiene prioridad sobre los vehículos. Tanto es así que lamentablemente, digo lamentablemente porque creo que le hace más beneficio al planeta movilizarse en bicicleta que transportarse en auto, pero en Los Ángeles se tiene prioridad sobre los autos. Tanto es así, iba a decirles, que se dice que si no tienes un auto en Los Ángeles, no eres nadie. Si no tienes un auto en Los Ángeles, casi que no existes. ¿Por qué razón? Porque no hay vías o mecanismos de transporte suficiente para que las personas puedan movilizarse. ¿A qué me refiero? Una ciudad tan grande como Los Ángeles, por ejemplo, tiene un sistema de metro, un sistema de tranvía más bien, porque va realmente por la superficie, no va debajo de la tierra, ¿sí? Es un overground, no es un underground. Entonces, la gente tiene que utilizar vehículos porque el tranvía, ¿sí?, de Los Ángeles tiene una sola ruta, ¿sí?, una sola línea de transporte que va desde, empieza en Long Beach y llega al downtown, al centro de Los Ángeles. Así que las personas necesitarían, si quieren llegar a otros destinos de una manera más rápida y práctica, tener un vehículo. Recuerdo que para ir al estadio de béisbol de Los Ángeles hay que ir en auto. No hay ningún sistema de transporte público que te lleve fácilmente allá. Hay que utilizar las autopistas, que están muy bien hechas, muy bien organizadas, diseñadas para los vehículos, obviamente. No hay espacio para que las bicicletas puedan andar. Y por lo tanto, digamos que la única manera práctica, rápida de llegar al estadio de los Dodgers, ¿sí?, en Los Ángeles es utilizando un automóvil. Así que bueno, esa es la gran diferencia que hay entre Holanda y muchos otros países. Ya en Latinoamérica se está haciendo el intento de construir estas ciclorrutas de las que ya había dicho algunas palabras, pero todavía faltan muchos, pero muchos kilómetros para que la gente que utiliza la bicicleta pueda transportarse seguramente. Entonces, además de eso, hay un problema también de señalización, de demarcación, pero principalmente de cultura ciudadana. Hay un problema de cultura ciudadana porque la gente no está acostumbrada a respetar a los ciclistas. Entonces, hay que hacer todo un trabajo de educación para que las personas que tienen vehículos, autos, empiecen a respetar a los ciclistas. Y hay que hacer también todo un tema de educación para que los mismos ciclistas puedan respetar las normas, las demarcaciones que también están en las carreteras. Así que bueno, es un tema muy interesante y un tema en donde otros países como este país
tienen mucha ventaja. Es increíble pensar en todo esto teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el caso de Colombia es un país en el que el ciclismo es un deporte que es practicado ampliamente. Es un deporte que se practica entre la juventud. Sí, hay muchas asociaciones, clubes que patrocinan la formación para los ciclistas. Y hay que decirlo también que hay muchos ciclistas que se han formado con muy poco apoyo de parte del gobierno. Sin embargo, el terreno de Colombia es un terreno apropiado para que los ciclistas puedan hacer entrenamientos muy fuertes, porque es un terreno muy montañoso. Entonces, a diferencia de Holanda, que tiene un territorio, un terreno muy plano, ¿sí? El esfuerzo que hacen los ciclistas colombianos en su entrenamiento es mucho mayor. Quizá por eso es que cuando vienen las pruebas de montaña en las grandes carreras del mundo, estoy hablando del Tour de Francia, de la Vuelta a España, del Giro de Italia, ¿sí? Cuando vienen esas grandes pruebas, esas grandes competencias, los ciclistas colombianos se destacan en la montaña. Pero muchos podrían pensar que es porque hay toda una cultura de ciclismo en Colombia y realmente sí hay mucha afición por practicar ese deporte, el ciclismo, pero no hay una cultura ciudadana creada por el gobierno para utilizar las vías o para construir vías para los ciclistas. Muy bien, entonces hay una afición. Hablé de la palabra afición. La palabra afición es una palabra que utilizamos para referirnos a el gusto que tenemos por hacer una determinada actividad. Cuando yo digo que soy, por ejemplo, aficionado a jugar ajedrez, que es cierto, soy aficionado a jugar ajedrez, significa que yo juego con mucha frecuencia el ajedrez y que a mí me gusta el ajedrez. También soy aficionado a correr, ustedes lo saben. Me encantan los deportes y un deporte que me gusta mucho es correr. También soy aficionado al fútbol, a ver el fútbol. Así que es otra actividad que a mí también me gusta ver y hacer. En fin, este era el podcast del día de hoy. Un podcast hablando un poco de esta cultura de ciclismo que hay en los Países Bajos y hablando también un poco de toda esa cultura que le hace falta a muchos países en el mundo para respetar a los ciclistas. Entonces, sería buenísimo que los gobiernos de todo el mundo se pusieran un poco más las pilas, como decimos también en Latinoamérica, una expresión que usamos para decir que hay que trabajar más en algo, que hay que ser más activo en algo, ¿sí? Los gobiernos deben ponerse las pilas. Pilas es un sinónimo de la palabra batería, ¿sí? Esa batería que puede tener un automóvil, la batería que puede tener un juguete. Entonces, es un sinónimo, pila, de la palabra batería. Los gobiernos tendrían que ponerse más baterías, más pilas, para hacer las cosas. Entonces, ahí también les dejo ese idioma, ese refrán, esa expresión que utilizamos muchísimo. Yo ahora me tengo que poner las pilas manejando esta bicicleta para poder llegar a mi destino y ya llevo aproximadamente como un 80% del recorrido que tengo destinado para hacer. Ya llevo, voy a ver mi reloj, llevo alrededor de 1 hora manejando la bicicleta y son más o menos unos 20 kilómetros. Es decir, que ya estamos próximos a llegar al destino final que tenemos programado el día de hoy en este recorrido en bicicleta. En fin, para terminar la idea de
cómo los gobiernos deben ponerse las pilas por crear ciclorrutas o rutas destinadas a los ciclistas, tendría que rematar diciendo que no es solamente por la protección de los ciclistas, sino también por la protección del medio ambiente. Transportarse en un vehículo como una bicicleta siempre va a ser mucho mejor para el planeta que transportarse en un automóvil o en un vehículo que esté movilizándose gracias a la gasolina. Va a ser muchísimo mejor para evitar el smog, la contaminación. Todos ustedes lo saben. En fin, sueño con que en algún momento las cosas evolucionen un poco más en el país. Me refiero en los países donde aún no se tiene este respeto, esta conciencia por el planeta. Y seguramente vamos a poder evitar tantas cosas, tantos males para este precioso lugar donde estamos viviendo, para nuestra casa, la Tierra. Muy bien, yo creo que ya estamos próximos a llegar al destino, así que voy a dejar este podcast aquí. Recuerden ponerse las pilas también para estudiar español y para escuchar estos podcasts con frecuencia, no solo una vez. La práctica hace al maestro, así que repetir los podcasts los va a ayudar muchísimo a reforzar esas palabras, esas expresiones que yo estoy explicando siempre en cada episodio. Así que pónganse las pilas, ustedes allá estudiando español, que yo me voy a poner las pilas por acá, prestando atención a la vía porque no quiero accidentarme en la bicicleta. Send me your questions to this email address, info@learnspanishwithanatespeaker.com, and in the next episodes of this podcast, you will be able to hear the answers to your questions. Envíame tus preguntas a través del correo electrónico info@learnspanishwithanatespeaker.com y en los próximos episodios del podcast podrás escuchar las respuestas a tus interrogantes. Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all 5 stars will motivate us tremendously to keep going. Please give a hand to all your friends who are studying Spanish by sharing this podcast with them. I should have called this episode Bike and Learn, but it still doesn't matter much. What does matter is that from now on, it will no longer be a problem for you to talk about cycling. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de Learn Spanish with a Native Speaker.